paz. Buenos días a todos. Bienvenidos a la cuarta conferencia del ciclo de conferencias Capitulación 1821. En este día vamos a ver el perfil de Pablo Morillo, que es un personaje muy importante tanto en España como en Colombia. Y vamos a conocer un poco más de su vida desde otra perspectiva de la que nosotros conocemos, que por eso es lo importante. El doctor Gonzalo Quintero Saravia, como dijimos, doctor en Derecho e Historia de América Latina, es diplomático de carrera y entre sus cargos tiene el del Fellow en el Weatherhead Center of International Affairs de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, embajador de España ante la República Islámica de Pakistán, 2008 al 2012. Su formación académica, doctor en Historia, apto cum laude por unanimidad en la Universidad Complutense de Madrid, 2015. Doctor en Derecho, apto cum laude por unanimidad, Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, en el 96. Experiencia académica, Fellow en el Weatherhead Center for International Affairs de la Universidad de Harvard. Investigador visitante en el Departamento de Historia de Sunnyvale, Krieger School of Arts and Sciences de la Johns Hopkins en Baltimore. Tenemos ahora las publicaciones y trabajos de investigación, los libros Bernardo de Galvez, Héroe de la Independencia de los Estados Unidos. Tenemos junto con Gabriel Paquet, Spain and the American Revolution, New Approaches and Perspectives, de Nueva York, Routledge, 2019. De nuevo, Bernardo de Galvez, Spanish Hero of the American Revolution, ya en inglés. El libro fue galardonado en el 2019 con el Distinguished Book Award de la Sociedad de Military History, a la mejor biografía publicada en el 2018. Soldado de Tierra y Mar, Pablo Morillo, el pacificador. Y después viene Blas de Lezo, un marino español en el siglo XVIII. Este nos encantaría también conocer mucho más de eso. Tesis doctoral, Bernardo de Galvez y la América del siglo XVIII, Universidad Complutense en el 2015. Pablo Morillo, general de dos mundos, Planeta, Bogotá en el 2005. Don Blas de Lezo, defensor de Cartagena de India, Planeta, Bogotá, 2002. Tesis doctoral, la Constitución como fuente de derecho internacional, el alcance vinculante internacional de la Constitución, Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid en el 96. Otras credenciales académicas, miembro correspondiente de la Real Académica Española de la Historia en el 2005 y de la Academia Colombiana de Historia en el 2006, correspondiente también. Premio de distinciones. Distinguished Book Award del 2019 en la Sociedad for Military History, a la mejor biografía publicada en el 2018 por Bernardo de Galvez, el Spanish Hero of the American Revolution. Premio de Blas de Lezo, Asociación Cultural de Lezo en Madrid en el 2017. Orden al Mérito Cultural de la República de Colombia por Don Blas de Lezo, defensor de Cartagena de India en el 2002. Hijo adoptivo de Cartagena de India por su contribución al estudio de la historia de la ciudad por el libro Don Blas de Lezo, defensor de Cartagena de India. Orgullo. Felicitaciones, doctor Quintero, y bienvenido. Un orgullo tenerlo con nosotros. Muchas gracias. ¿Empezamos ya entonces? Sí, por favor, ya puedes empezar a transmitir. Muy buenos días a todos. Primero, agradecer la invitación de la Junta Cívica de la Capitulación Española de 1821 y especialmente a María Victoria García Azuero. En primer lugar, aclarar que la capitulación del 21 tiene poco que ver con Pablo Morillo,
pues Pablo Morillo en el 21 ya estaba de regreso en España. De todos modos, es imposible entender qué pasó en Cartagena en el 21 sin entender qué es lo que pasó también en Cartagena 5 años antes, los cuales fue Pablo Morillo el que estaba asediando la ciudad defendida por los patriotas. Primero es hablar de la leyenda negra de Pablo Morillo. El lugar tradicional de Pablo Morillo en la historiografía colombiana, clásica y en la imaginería popular, la evidencia de Colombia es poco menos que el del diablo. Yo debo confesar que al principio esta es la imagen que tenía de él, y cuando mi editor en Planeta Colombia, Alfredo Iriarte, me propuso investigar sobre Pablo Morillo, lo hice con cierta reticencia, pues el personaje no era muy atractivo. De todos modos, el objetivo con la investigación sobre Pablo Morillo y lo que he publicado sobre él no es juzgar en ningún caso. Los historiadores no somos jueces, la historia no juzga, la historia explica o lo intenta, explicar el porqué, los cómo, las circunstancias. Además, la historia es un trabajo sin fin para cada generación. Cada generación tiene el derecho y la obligación de reescribir su propia historia. La historia no se ve igual desde cada punto de vista en el que estemos. No se puede escribir la historia igual a principios del siglo XIX, donde lo fundamental era la justificación de las independencias y la creación de una nueva nación, con una historia escrita a principios del siglo XXI, donde se han incorporado aspectos que hasta entonces no eran estudiados, como los aspectos de género, los aspectos de pueblos indígenas, los afrodescendientes, el medio ambiente, la historia global supranacional. Por lo tanto, esta es una visión de Pablo Morillo de las circunstancias de su vida desde la perspectiva de principios del siglo XXI. Empezando con la biografía de Pablo Morillo. Pablo Morillo nació, como ven ahí, el 5 de mayo de 1775 en un pueblo que se llama Fuentes Secas, cerca de una ciudad de Toro, en la provincia española de Zamora. Era hijo de unos campesinos sin tierras, tremendamente pobres, cuyo futuro básicamente era seguir siendo tan pobre y casi miserable como sus propios antepasados. La foto que tienen ahí es la foto de la iglesia de San Esteban en Secas. Es la parte más bonita de todo el pueblo. El resto del pueblo realmente no tiene absolutamente nada relevante. Y para tener un futuro era necesario salir de él. Pero Pablo Morillo no salió de él por propia voluntad, sino que Pablo Morillo era una persona de complicado carácter. Y un día estaba jugando con unos amigos y decidió tirarle piedras a una persona que venía a lo lejos. Con tan mala suerte que a la persona que le dio la piedra primera era el alcalde del pueblo, que le amenazó con que iba a ir a la cárcel o iba a llamar a la policía, a la Santa Hermandad en ese caso. Pablo Morillo se asustó, un muchachito de 15 años, se asustó, salió corriendo y sin mirar atrás terminó ingresando como voluntario, soldado raso, en el cuerpo de Infantería de Marina de la Real Armada Española. Lo hizo básicamente para escapar de cualquier problema judicial, pues los soldados en esa época tenían un fuero especial que les protegía frente a cualquier acusación de los poderes civiles. Y ese fue el inicio de la carrera militar, en este caso marina, de Pablo Morillo. El futuro de Pablo Morillo en la Armada era muy claro. Había ingresado como soldado raso, no tenía ningún tipo de educación ni de preparación, y lo máximo a lo que él podía aspirar era a llegar a ser suboficial. De hecho, en 1797 fue nombrado sargento segundo, y ese hubiera sido su máximo grado militar que hubiera obtenido en la Armada si no hubiera pasado la invasión, las circunstancias políticas que veremos más adelante. La primera gran batalla en la que participó Pablo Morillo fue la batalla de Trafalgar en octubre de 1805, en la cual las fuerzas combinadas navales españolas y franceses fueron derrotadas por las británicas a mando de Nelson, y el propio buque en el que iba a bordo Pablo Morillo, el San Ildefonso, una nave de 74 cañones, un navío de guerra, fue hecho prisionero, el barco, el buque, y Pablo Morillo con él, y pasó a estar en las prisiones británicas. Allí pasó unos años, y 3 años después, en 1808, la invasión francesa de España lo cambió. La invasión napoleónica
es de sobra conocido. El levantamiento el 2 de mayo de 1808 se levanta Madrid y un montón del territorio controlado hasta entonces por los franceses. Y en 19 de julio se produce la batalla de Bailén. La batalla de Bailén es la primera derrota que sufren las tropas francesas por parte de uno de los ejércitos que se estaban oponiendo a ellos, y su importancia es absoluta. Pablo Morillo ingresó como voluntario en el Regimiento de Infantería de Voluntarios de Llerena, y al tener cierta experiencia militar, él era segundo sargento en la Armada, en la Infantería Marina, se le concedió el título provisional de subteniente en el Ejército de Tierra. Y allí participó en la batalla de Bailén. Al ir pasando los años, ven aquí desde 1809 hasta 1812, pasa de ser subteniente a general. Y pasa, este ascenso tan rápido es debido a dos hechos fundamentales. Uno, la necesidad que tienen las tropas españolas de contar con buenos oficiales, y segundo, los hechos de guerra de Pablo Morillo, que va de victoria en victoria, conduciendo a sus hombres a derrotar a los franceses en repetidas ocasiones. Pero Morillo llega oficial no directamente como nombrado por los cauces normales del ejército, sino, y es importante decirlo, llega por la aclamación de sus tropas. En 1809, en abril, lo que sería posteriormente el Regimiento de la Unión decide nombrarle como jefe a él y decide nombrarlo como coronel, y es nombrado por aclamación. Esto es importante porque quiere decir que la relación de Pablo Morillo con sus tropas siempre fue muy estrecha. Era lo que los historiadores militares llaman un general de soldados, es decir, muy próximo a sus soldados, muy preocupado por el bienestar de ellos y siempre en primera línea de combate. Con lo cual el prestigio que tenía Pablo Morillo como militar entre sus tropas, desde este momento y hasta el final de su carrera, siempre fue muy grande. Y eso es importante para entender la carrera de Pablo Morillo. En junio de 1809 tiene la primera gran confrontación en la cual está al mando realmente Pablo Morillo, que es la batalla del puente de San Payo, en junio de 1809. Es una batalla en la cual el Regimiento de la Unión consigue frenar el ataque de una fuerza muy superior francesa, en la cual se usan, que están todavía en el Museo del Ejército Español, incluso cañones hechos de madera para repeler el ataque de los franceses. 1810 sigue las campañas, 1811 siguen las campañas, en 1811 llega general de brigada. Perdón. Y lo que es importante es que en este momento Morillo pasa a estar asignado a las tropas británicas bajo el mando de Wellington, y empieza a combatir bajo órdenes británicas. El Wellington es nombrado generalísimo de los ejércitos españoles y británicos en la península, y Morillo empieza a colaborar con ellos bajo sus órdenes. En 1812 continúan las batallas. En 1813 está ya la guerra cambiando de sentido, y aquí pueden ver ustedes un grabado inglés del siglo XIX, de muy principios del siglo XIX, en el cual se ve a Wellington con su Estado Mayor, rodeado por su Estado Mayor, antes de la batalla de Vitoria. La batalla de Vitoria de junio de 1813 es la batalla más importante y última de la Gran Independencia que tiene lugar en territorio español. Es una derrota absoluta de las tropas francesas, a partir de la cual los franceses tienen que salir corriendo de España, y ya a partir de entonces se repliegan en territorio francés. Y ahí está señalado, en ese mismo grabado publicado en Londres, ese señor con la boina y con el catalejo y mirando un mapa, ese es Pablo Morillo. Es el único español representado en esta escena, y es el que, si se ve el detalle, está mirando un mapa. ¿Por qué? Porque Pablo Morillo fue el encargado de abrir el fuego inicial de la batalla. En Vitoria, en el terreno de la batalla, los franceses ocupaban una posición alta encima de una colina con mucha pendiente. Y Wellington le asignó a él y a su brigada la tarea de atacar primero y desalojar esa posición francesa. Pablo Morillo, al mando de sus tropas, subió por esa colina, que es muy empinada. Yo la he subido y la verdad es que es
francés, dándole a uno ya bastante difícil poder llegar hasta arriba, subió, conquistó y gracias a eso Wellington pudo seguir con el resto de su plan que daría lugar a una de las mayores victorias que tuvo lugar durante la carrera militar de Wellington. De hecho, es famoso que esta batalla de Vitoria está conmemorada en la literatura, en la música, y es una de las más famosas de la guerra, lo que llaman los británicos la guerra peninsular, que en España se conoce como la Guerra de Independencia Española. En 1814, las tropas británicas al mando de Wellington cruzan y entran a Francia. Entran a Francia y lo que sucede es que Wellington desconfía de las tropas españolas porque cree, con bastante razón, que los españoles van a entrar a sangre y fuego en Francia, en venganza por la conducta que habían tenido las tropas francesas en España, que había sido realmente muy complicada, unos abusos de los derechos humanos enormes. Y por eso Wellington no era partidario de tener tropas españolas bajo su mando al cruzar la frontera e invadir Francia. Pero se decide llevarse a Morillo como general y jefe de la división española por cómo Morillo controlaba a sus hombres. Él era capaz de frenar esa ansia de venganza por parte de las tropas españolas y por eso se lo llevó a la invasión del territorio francés. Termina al final, el 30 de abril, la Guerra de Independencia Española, termina la primera parte de las guerras napoleónicas en 1814, en mayo de 1814 regresa a España Fernando VII y en agosto de ese año Morillo es nombrado capitán general de Venezuela y general del ejército expedicionario enviado a América para restablecer el orden en la costa firme de Estaldarien. Lo que había pasado en América desde la invasión francesa de 1808 hasta 1814 es de sobra conocido por todos ustedes. España no había podido reaccionar, la España peninsular no había podido reaccionar porque estaba luchando contra el invasor francés. Se considera que es necesario mandar unas tropas de refuerzo para los realistas que están combatiendo en las Américas y lo que se logra hacer es preparativos para mandar unos entre 12 y 15.000 hombres desde la península a combatir en América. La historia empieza un poco antes, cuando en 1812 la Constitución de Cádiz, en su artículo 1, proclamaba que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Pese a que en la Constitución de Cádiz y en Cádiz estaban representados teóricamente también diputados americanos, la realidad es que la cesura se había producido ya. Y entonces, en 1814, se decide mandar este ejército expedicionario. Es el primero y el único de los grandes ejércitos que se mandan desde la España peninsular a América, con 12.254 hombres, entre oficiales y soldados, y es la única gran expedición con soldados que se manda. Eso quiere decir que los que combatieron en América, en su inmensa mayoría, eran o americanos o estaban ya en América en 1808. España estaba exhausta y no podía mandar ni un soldado más. ¿Por qué se decide mandar a Morillo como general en jefe? Pues porque era el general más prestigioso con el que contaba España en ese momento. Era un general que sabía combatir en cualquier tipo de terreno y que había salido victorioso en todas sus batallas y en todos los encuentros que había tenido. Las instrucciones que se le dan a Morillo en un principio son de restablecer el orden con el menor derramamiento de sangre. Y con esas instrucciones llega a América, intentando recomponer la autoridad de Fernando VII, que había perdido el control de las Américas. Llega a Isla Margarita y en Isla Margarita la ocupa sin mayores problemas y ahí se produce un hecho que es fundamental para la historia posterior, que es Morillo perdona a Juan Bautista Arizmendi. Juan Bautista Arizmendi era el líder patriota de Isla Margarita, que había sublevado Isla Margarita, pero Isla Margarita, al ver el tamaño de la armada que llega desde la península y del número de soldados, evidentemente se rinde sin mayor discusión y pide perdón. Morillo se lo da contra la opinión de muchos de sus generales que ya estaban combatiendo en las Américas, diciendo que era un error y que había que castigar la insurrección de la Isla Margarita. Pero Morillo decide no castigarla y seguir adelante.
Sigue adelante, llega a tierra firme, llega hasta Puerto Santo, en el oeste de Venezuela, entra en Caracas sin mayor oposición y a partir del 22 de septiembre empieza el asedio a Cartagena de Indias. Cartagena de Indias, ustedes tienen los más maravillosos historiadores sobre las fortificaciones, estaba muy bien fortificada, como da prueba la resistencia que tuvo a los diferentes ataques que tuvo por parte de potencias extranjeras, y era bien complejo poder tomarla. Y para tomarla, Morillo al final lo que tiene que recurrir es a aislar por mar, lo cual no tiene problemas porque la armada realista es infinitamente superior en número a los barcos de los que disponen los patriotas, y por tierra, que tampoco tiene ningún problema porque por tierra la superioridad numérica era muy grande. Entonces cierra completamente Cartagena y la termina rindiendo por hambre. El problema es que justo cuando él está tomando Cartagena de Indias y se rinde Cartagena y sus tropas han entrado, recibe la noticia de la sublevación de Arismendi en Isla Margarita. Arismendi en Isla Margarita se había sublevado frente a la guarnición que se había dejado en Isla Margarita y había hechos prisioneros y ejecutado a la guarnición y a las familias de la guarnición. Entonces Morillo, y yo estimo que es un punto de inflexión muy importante en su política, abandona por completo la idea de restablecer el orden con el menor derramamiento de sangre posible y decide aplicar una política de sangre y fuego. Y esa política de sangre y fuego que se estrena en Cartagena de Indias con el juicio que se hace a los 9 mártires y la ejecución que se hace de estos 9 mártires. La represión es ensayada por primera vez en Cartagena de Indias, pero hay que hacer constar que el sistema de represión era el sistema de represión que se había empleado ya en España cuando se juzga y se ejecuta o se castiga a aquellos que habían sido partidarios franceses durante la invasión francesa, los llamados afrancesados. Se aplica exactamente el mismo sistema que se llama de depuración para establecer responsabilidades, se les considera como traidores y a los casos más graves considerados por el derecho de la época se les ejecuta como pasó en Cartagena. Eso pasó también después cuando entra en Bogotá y en otros lugares. Morillo lo que quiere hacer es cortar cabezas más destacadas de los patriotas, y entre las cabezas más destacadas de los patriotas no solo hay militares o gente que haya tomado las armas contra ellos, sino también aquellas cabezas intelectuales, que para Morillo son incluso a veces más graves, porque son los que incitan a la rebelión contra Fernando VII. Morillo, después de Cartagena de Indias, establece un plan de conquista del territorio con 4 grupos de ejército que van bajando por las vías principales para conquistar todo el territorio y con unas tropas auxiliares que llegan desde Quito hacia Popayán. En solo unos meses se hace con el absoluto control del territorio. También tener en cuenta que sus 12.000 soldados no tenían oposición por parte de los soldados patriotas, y en las batallas y encuentros que tuvieron lugar entre el 1815 y 1816 es una sucesión absoluta de victorias realistas. Los independentistas, los patriotas no estaban preparados en ese momento, estaban completamente descoordinados y tenían una inferioridad numérica y una inferioridad de entrenamiento muy seria. No hay que olvidar que de los 12.500 hombres que llegan desde la península son soldados veteranos de las guerras contra Napoleón. Son soldados fogueados con una experiencia en el combate de primera línea, con lo cual eran tropas de primer orden a las cuales se les oponían gente que tenía un entrenamiento militar muy inferior. Esto cambiará más adelante. A partir en julio de 1817, Morillo decide castigar la Isla Margarita y monta una operación militar y naval en la cual toma Isla Margarita y la toma a sangre y fuego. Ya las ejecuciones son sumarias y todo el mundo se le hace pasar por pelotón de fusilamiento a gran parte de eso. En 1818 tiene lugar la tercera batalla de la Puerta, o la batalla del río Semén, que empieza como una derrota para los realistas, pero que el buen juicio y el valor personal de Morillo convierte en una de las más importantes victorias que tienen los realistas durante esa época.
Tan importante es que al año siguiente se le premia a Conde de Cartagena y Marqués de la Puerta. Es importante tener en cuenta que este nuevo conde y marqués es hijo de unos pastores sin ningún tipo de tierras, que son de una pobreza rayando en el hambre, y que durante su carrera pase de ser un simple hijo de campesinos a un primero, a un general, todo un general, y segundo, a ingresar en la nobleza titulada, da idea de la importancia de su carrera como demostración de la cierta apertura social que había dentro del antiguo régimen español, sobre todo dentro de los militares, pero sobre eso volveremos más adelante. Ahí ven ustedes el título, el escudo de armas de Pablo Morillo, el escudo de armas de Pablo Morillo, en el cual significa sus hechos de armas más importantes. A la izquierda se ven unas murallas, esa es la toma de Vigo, en la izquierda superior, a la izquierda de la derecha, eso es en teoría Cartagena de Indias, conmemorando la conquista de Cartagena de Indias, porque se le nombra conde de Cartagena de Indias. Abajo a la izquierda ustedes ven unas tropas defendiéndose contra otras tropas que van a caballo, eso es una de las batallas del Regimiento de la Unión, y abajo a la derecha está un puente roto que es el puente de Sampayo, que es la batalla en la cual combatió él con cañones de madera. Pero en 1815, el 1 de enero, se produce el pronunciamiento de Rafael del Riego en Cabezas de San Juan. En Cabezas de San Juan, a finales de 1814, se estaban concentrando tropas para mandar una segunda expedición de refuerzo para los realistas en América. Pero estas tropas sabían que si iban para allá, tenían muy pocas posibilidades de volver, no tenían ninguna gana de embarcarse, y se produce un levantamiento, el que se llama el pronunciamiento de Rafael del Riego, en las cuales las tropas y sus oficiales se niegan a embarcar y se revuelan y dan un golpe de Estado contra el gobierno absolutista de Fernando VII, que había entrado en España un año antes. Esto es importantísimo porque se produce un cambio de régimen desde el absolutismo a lo que se llama el trienio liberal. Y este trienio liberal da lugar a un cambio de política respecto a América. Se obliga a Fernando VII a emitir una proclama a los americanos, a jurar la Constitución de 1812 y decir que va a respetar los principios liberales. En la proclama que Fernando VII dirigió a los españoles americanos, les dice, y cito, «Vosotros, los que vais extraviados de la senda del bien, nada os ha producido vuestra sentida escisión sino lágrimas y dolor, desengaños y amarguras, turbulencias, enconos, partidos encarnizados, hambres, incendios. Pues, ¿qué esperáis? Oíd la tierna voz de vuestro rey y padre, cese el inquieto y receloso cuidado que os agita». Esto quiere decir que la política del gobierno español cambia de buscar la derrota militar de los patriotas a un acuerdo con ellos, y que la idea que había detrás es que los patriotas en América no se habían rebelado contra España, sino que se habían rebelado es contra el absolutismo de Fernando VII. Eso no es cierto, pero era la idea que tenían ellos detrás. Es cierto en cierta medida, pero no es el momento ahora de entrar en ello. Pero lo que es importante es que el gobierno liberal cambia completamente de política. Morillo, que lleva ya una serie de años perdón, ahí pone 1815 y debe ser 1820. Morillo, que lleva una serie de años en América, se da cuenta y sabe perfectamente que sí, escribe una carta a sus superiores que es un informe que es muy revelador. Morillo les escribe, cuando recibe las noticias del trienio liberal, del gobierno liberal, de cambiar la política y de ofrecer la paz mientras se reconozca la soberanía española, le dice a su gobierno: ellos no quieren ser españoles. Así lo han dicho altamente desde que proclamaron su independencia. Así lo han sostenido sin desmentir jamás su opinión en ninguna circunstancia ni vicisitud de la península. Esto repiten ahora sin dejar las armas de la mano. Lo repetirán siempre, sea cual fuere nuestra conducta y nuestro gobierno. La absoluta independencia o la guerra es el solo arbitrio que nos dejan a escoger. Morillo lo tenía claro, pero recibió instrucciones en contra de hacer un pacto y de hacer una serie de acuerdos con las tropas independentistas patriotas, en este caso al mando de Simón Bolívar.
Y lo que da lugar esta nueva política es a la firma de los acuerdos de suspensión de las hostilidades y regularización de la guerra de noviembre de 1815. Estos acuerdos son importantes no solo porque manifiestan la completa inferioridad de los realistas para poder imponerse militarmente ya a los patriotas, sino también porque es uno de los precedentes de lo que se llama el derecho regulador de la guerra. Los excesos que habían tenido lugar durante la guerra de independencia, las guerras de independencia en Latinoamérica, desde el decreto de la guerra a muerte de Bolívar y otra serie, y las represiones de Morillo en Cartagena y en Bogotá principalmente, se dieron cuenta que había que regular cómo se producían las guerras y los medios que se podían utilizar y cómo podía ser la represión. Y este es uno de los que los historiadores del derecho humanitario consideran que es uno de los primeros precedentes para intentar regular que la guerra no sea ni total ni a muerte, que tenga una serie de reglas respetadas por todos los combatientes. Pero aparte de firmar este acuerdo el 25 de noviembre, Morillo insiste en entrevistarse con Bolívar en Santa Ana, y el encuentro tiene lugar el 27 de noviembre. El encuentro hablaremos después, cuando hablaremos de las diferentes personalidades de Morillo y de Bolívar, porque no podían ser más distantes. Bolívar era un niño de la aristocracia mantuana, criolla, caraqueña, con posición social, con dinero, con aplomo, éxito con las mujeres, mientras que Morillo representa, aunque es en ese momento, ya es, ¿cómo diría yo? Ya es el jefe de los ejércitos realistas, el origen social es el que tiene, y la prueba de eso es el choque de personalidades que tiene lugar durante la reunión. La reunión es bastante afable para los estándares de cualquier época. En muchas guerras civiles se dan casos de que ambos bandos reconocen, al contrario, tienen más en común con él que cosas en contra. Aquí se dan, hablan, charlan, brindan, comen juntos, cenan juntos, duermen en sitios cercanos, pero Bolívar es infinitamente superior como táctico político, infinitamente superior como estadista a lo que es Bolívar, a lo que es Morillo. Morillo es un magnífico general, quizá superior en cuanto a entrenamiento militar y a comportamiento en el campo de batalla de lo que eran las propias tropas independentistas, las propias tropas patriotas, incluso superior como general, técnicamente hablando, al propio Bolívar, pese a las cualidades brillantes del propio Bolívar. Morillo era un profesional del ejército toda su vida, pero como político jamás entendió lo que estaba pasando, jamás supo manejar políticamente la situación, y en eso Bolívar le llevaba una tremenda ventaja. Morillo está harto y se va a España. Desembarca en Inglaterra porque los únicos barcos que había a disposición para él eran barcos británicos, lo cual da idea del absoluto descalabro en el cual estaba el Imperio Español ya, que ni siquiera tenía buques para poder trasladar a sus propias tropas. En abril del 21 llega a Madrid y se sume en el desconcierto más absoluto de la política española. Tampoco absolutamente ni idea, no sabe lo que está pasando. Morillo es una persona que está más próximo al sistema, al gobierno liberal que al gobierno absolutista. Pero conforme ve que está pasando la radicalización del gobierno liberal en Madrid, él se vuelve progresivamente más conservador, pero más conservador dentro de los liberales, con lo cual al final lo que sucede es que se queda aislado de los liberales en el poder y es considerado como anticonservador por los absolutistas, con lo cual es una situación en la cual no está en realidad en ninguno de los dos bandos. Prueba de ello es que el 26 de octubre de 1822, durante el gobierno liberal, es detenido y encarcelado por desafecto al régimen liberal. Después, de todos modos, se le sigue necesitando. Es el mejor general que tiene España en ese momento, o uno de los mejores que tiene España en ese momento, y el gobierno liberal lo necesita. Y pese a sus opiniones, decide reinstaurarlo como... ¿Por qué? Porque estaba esperándose ya la entrada de las tropas legitimistas francesas que iban a restaurar en el trono absolutista a Fernando VII. Y efectivamente, el 7 de abril del 23 se produce la entrada en España de lo que se llama los 100.000 hijos de San Luis,
tropas francesas, pero no solo francesas, de potencias absolutistas, para restaurar a Fernando VII en el trono absoluto. Se producen una serie de batallas. Morillo combate en la segunda batalla del Puente de Sampayo, donde había combatido la primera. En octubre, los 100.000 hijos de San Luis estaban Fernando VII, y el 24 de noviembre Morillo decide dimitir porque ha sido vencido los liberales. En 1824 decide irse a Francia y se instala en París. Y allí pasa 6-7 años hasta en el exilio. De esta época es el retrato que hemos visto al principio de él y que veremos al final. Y durante esta época lo que se dedica básicamente es a intentar escribir unas memorias que al final nunca se escriben, a ordenar sus papeles y hacer poco más. Morillo, no lo hemos dicho antes, pese a su origen humilde, pero por su gran prestigio como militar y su gran carrera militar, se casa por poderes cuando está en América con una rica heredera de unos comerciantes de Cádiz. Ten en cuenta que Cádiz era el puerto más importante de España con América y que fueron precisamente los comerciantes del consulado de Cádiz los que en gran parte financiaron la expedición de Morillo para ir a reprimir a los patriotas americanos y todas las expediciones que se intentaron hacer después, aunque ninguna llegase. Con lo cual, en realidad, lo que estaba viviendo era de su pensión como general, que era generosa, pero no tanto, sino sobre todo de la gran fortuna que tenía su mujer. En 1830, en noviembre, se le autoriza a regresar a España, reinstaurándose los grados y honores, es decir, se le perdona ya y puede regresar. Y en 1832 se le nombra capitán general de Galicia. Capitán general de Galicia, en el 33 muere Fernando VII y empieza otra época de grandes convulsiones en la política española. De hecho, en el 36 Morillo decide de nuevo retirarse a Francia, a un balneario para recuperar su salud, y allí muere un año después. En realidad, no de consecuencia de sus heridas, sino de pura vejez. En fin, Morillo, el pacificador. Hay una serie de puntos que me gustaría haber dejado claros durante mi exposición. Morillo como ejemplo de ascenso social en el ejército. Es uno de los casos, pero solo uno de los casos en el cual a través de la milicia se consigue un ascenso social que de otro modo hubiera sido absolutamente imposible. No es un caso que se produjese únicamente durante la gran independencia española, es decir, contra los franceses. Desde el siglo XVIII eso ya se venía dando, y muchos y grandes militares y administradores imperiales españoles del siglo XVIII son primera generación de nobles, de ennoblecidos, y Morillo es un ejemplo de eso. La contraparte de esto es que el prestigio que alcanzan los militares durante la Gran Independencia hace que estos militares entren en política. Y lo que sucede es que también sucede en América Latina, es que los militares se quedan involucrados en política y los instrumentos que están acostumbrados ellos a manejar son instrumentos no solo políticos, sino también militares, como los pronunciamientos, guerras civiles y todo esto. Con lo cual, la política del siglo XIX está muy escorada por la intervención de los militares y de la mentalidad militar en política. Segundo aspecto que quisiera destacar en la conclusión es el enorme prestigio y la enorme capacidad de Morillo como general. Los instrumentos de los que se dotó para la represión realista en América no eran muchos. En realidad, 12.000 y pico hombres no eran demasiados, pero los supo manejar de una manera que fue completamente avasalladora durante la primera época. Después se quedó sin ningún refuerzo y las tropas españolas se iban desgastando, mientras que las tropas independentistas patriotas, podían seguir teniendo nuevas levas y nuevos voluntarios. Morillo como político fue un absoluto, bueno, la historia no juzga, pero los hechos son los que son, y Morillo nunca logró comprender cuál era la situación de la América a principios del siglo XIX, no entendía la rebelión, no entendía la sociedad americana. Cuando él entra en Bogotá, se le recibe como un héroe. Claro, es cierto que siempre Bogotá recibía como un héroe a las tropas que llegasen, daba igual que fueran patriotas o que fueran realistas. Recibía como un héroe siempre. Eso se pasa con las capitales, están siempre frente al poder, y cuando le hacen una gran recepción a Morillo y una serie de hijas de la más alta aristocracia
santafereña, deciden ir a hacerle una presentación y darle una corona de flores. Morillo dice, pero yo esto no tengo nada que ver, estas señoras hasta hace 2 minutos eran patriotas, ahora son esto, no me fío de ellos, no los recibo, no recibo a ninguno, no se sentía a gusto en los salones de la alta política del virreinato, de la capital del virreinato, y eso hizo que se fuera aislando políticamente progresivamente. No tenía información de nada más que la que suministraban el propio ejército realista. Y lo que tendría que haber hecho es ampliar la base de apoyo político de los realistas en América, cosa que fue completamente incapaz de realizar. Morillo y Bolívar, la comparación, ya empezamos antes, mientras que Bolívar es un genio político desde todo punto de vista, no hay ninguna duda en ello, no solo genio político en cuanto a la teoría política. La Carta de Jamaica es un documento que es perfecto en cuanto a la exposición de las ideas de la Ilustración, sino también es perfecto en lograr alianzas. Sabe moverse desde los llaneros, a los cuales conquista con sus proezas como jinete y como nadador. Los llaneros pasan de ser venezolanos, pasan de estar bajo el dominio realista gracias a Boves, que era un personaje bien complicado, pero que mantiene la presencia realista en los llanos venezolanos, y Bolívar es capaz de, tras la muerte de Boves, completamente cambiarlos y llevarlos al lado de la independencia, cosa que jamás hubiera logrado Morillo, porque Morillo era un general que trataba a sus tropas como soldados. Combatía con ellos, pero no compartía con ellos como compartía Bolívar. Bolívar, ya lo hemos dicho, un político que sabe moverse perfectamente bien, en cambio Morillo absolutamente no. La entrevista que tiene lugar entre Morillo y Bolívar es muy diciente. Bolívar llega primero Morillo al lugar de la entrevista con todo su uniforme de general, con decoraciones, bandas, sombreros, trompetas, todo su estado mayor rodeado de alamares y de galones. Y llega Bolívar montado en un caballo casi una mula, con un sobre todo azul y sin ningún tipo de condecoraciones, eso sí, rodeado por todos sus generales alrededor, todos con condecoración. Esto es un truco que había Bolívar aprendido, como él reconoció mismo, del propio Napoleón, cuando tuvo ocasión de verlo en Francia, de el jefe es el que aparenta ser más sencillo de todos. ¿Por qué? Porque es el jefe y se lo puede permitir. No es necesario que el jefe saque las condecoraciones y los galones, porque todo el mundo sabe que es el jefe. Napoleón hacía eso, llevaba simplemente en batalla el uniforme de un coronel de la guardia, de un coronel de un regimiento normal, y 2 condecoraciones nada. Y nada del torchado, nada de eso, y un capote sobre gris y un sombrero, el sombrero famoso de él. Y eso le hace ser más famoso que si hubiera ido con plumas y con todo. Entonces, Bolívar, además, es un hijo de la aristocracia mantuana, sabe moverse por los salones, sabe moverse por la política. Morillo es un hijo de campesinos que no tiene ni idea cómo moverse por las altas esferas sociales. Es más, le repele esa parte de las altas esferas sociales, no le gusta en absoluto, él está más a gusto en el campo de batalla, y la personalidad no puede ser más distinta, los resultados son los que son. Y por último, el último aspecto que me gustaría tratar es que las guerras de independencia en América Latina y la guerra de independencia española todas empiezan al mismo momento, que es cuando se produce la ruptura de la legitimidad de la presencia española en América con la invasión francesa de 1808. Se rompen los lazos, se rompen las comunicaciones. Las primeras proclamaciones que surgen en 1810 son todas en realidad siguiendo el viejo esquema de viva el rey y muera el mal gobierno, todas en contra de un posible eventual control francés de las Américas. Y si vemos quiénes combaten a un lado y otro en las batallas principales que se producen en la guerra de independencia de las Américas, en realidad los que son españoles peninsulares, es decir, que vienen de la península, terminan siendo minoría. Al principio con Morillo no, pero esos 12.200 hombres son cada vez erosionados, cada vez queda menos, cada vez queda menos, cada vez queda menos, y al final, y a partir de la mitad de la presencia de Morillo, las tropas que combaten bajo sus órdenes son en gran mayoría americanas. Eso se produce con mayor motivo aún cuando se produce la independencia y las campañas en el sur, con San Martín, y sobre todo las campañas que se producen en el Perú. En la batalla de Ayacucho,
el 90% de las tropas eran tropas americanas, la mitad realistas y la mitad independentistas. Se inaugura un periodo de guerras civiles en las dos orillas del Imperio Español. Una de ellas es en España, los liberales contra los absolutistas. En América tuvieron ustedes la gran suerte de librarse de Fernando VII. En España, Fernando VII todavía duró hasta 1833 y a su muerte dejó una herencia de 3 guerras civiles. En América, por lo menos, ustedes se libraron de del peso del absolutismo más férreo. En definitiva, se trataba de guerras civiles y así es como son valoradas ahora. Y esa guerra civil, yo creo que se puede ver la tristeza de los ojos de Morillo. Este retrato es el que se hizo durante su exilio, primero en Francia. Es un hombre que en ese momento tiene unos 50 años más o menos. Es un pintor francés, Horace Vernet, que es un pintor de retratos de la época. Para tener 50 años, la verdad es que está bastante bien. Pero lo que quiero transmitir yo es, era un ser humano. Este señor entendía lo que podía entender, no entendía lo que no podía entender. Cuando pasaron las guerras civiles, él estaba de capitán general en Galicia. Allí recibió a O'Leary, que era el ayudante de campo, uno de los ayudantes de campo de Bolívar, que fue el primero que escribió, uno de los primeros que escribió la historia de la revolución en Colombia. Y abrió todos sus archivos, le regaló las cartas que había encontrado de Bolívar, la documentación que había encontrado de Bolívar en la batalla de la Puerta, la cual se había hecho con los archivos del ejército independentista. Le invitó a cenar, hablaron con ellos como si fueran viejos camaradas de guerra. Es decir, entendía al final que esto había sido una guerra que quizá jamás había debido producirse, como él mismo dijo. Y yo creo que con esto he intentado dar una visión de Pablo Morillo distinta a la del diablo tradicional a la que estamos acostumbrados. Me hubiera gustado lograrlo, ustedes me dirán. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carlos del Corral. Yo vivo ahora en Miami y soy descendiente de varios personajes de esa época. Dentro de ellos, uno de los mártires en Cartagena. Y quiero hacerte una pregunta. He estado estudiando en esta época porque estamos estudiando unos libros, haciendo unos cómics y estamos haciendo unas películas. ¿Tú dónde estás basado? Yo estoy en Lima en este momento, destinado en nuestra embajada. En Lima. Ok. ¿Habría alguna manera de conseguir tu correo para poderte escribir?